Bueno, empiezo por darles un saludo muy especial a todos los estudiantes de Colombia y a todos los docentes de este país, de básica, de media, universitarios, a todos. Y contarles desde ya que voy como a narrar un poco lo que ha sido mi vida en relación con la educación, desde que era niño y mis luchas en defensa de la educación colombiana antes de llegar al Congreso y después lo que ya he hecho en el Congreso. Entonces, contarles esto, yo fui de los poquísimos niños de mi generación que ingresé a las aulas antes de tener 5 años, que eso en esos días era una rareza, bueno, todavía hoy. Entré en kinder, que se llamaba eso. Después tuve la fortuna de estudiar, digamos, en algún colegio que era de una mejor categoría que otros, en mi infancia y en mi juventud. Y al final pudieron en mi casa pagarme educación, arquitectura en la Universidad de los Andes y a mi hermano medicina en la Universidad del Rosario. O sea que en ese sentido, digamos, yo soy una especie de privilegiado porque la verdad es que estas posibilidades han podido tenerlas muy pocos colombianos. Y llegué a la universidad con la misma idea que llegan todos los jóvenes, como los mandan normalmente de las casas. Vaya, mi hijo, estudie, ¿sí? Y aprenda harto para que consiga plata, Ese es un poco lo que a uno le dicen en la casa. Pero yo tuve una fortuna, para mí una fortuna muy grande. Yo llego a estudiar en Bogotá, a la Universidad de los Andes, en el primer semestre de 1968. De 1968, recordemos que en 1968 son las grandes jornadas estudiantiles que conmovieron a Francia y al mundo entero. También estos van a ser los años de las grandes luchas de los estudiantes norteamericanos contra la agresión imperialista de su propio país contra los pueblos de Indochina, que conmocionaron a Estados Unidos. También estos son los días en que entra con fuerza todo lo que después se conoció con el nombre del hipismo, ¿no? El rock, el pelo largo, las vestimentas un poco estrafalarias para la época, y eso fue una conmoción inmensa de la que yo hice parte. Yo estuve inmerso en todo esto y digamos que mi manera de pensar se conmocionó por eso. Y como si fuera poco, me toca el movimiento estudiantil de 1971, que es el más grande movimiento estudiantil de la historia de Colombia, en defensa del verdadero progreso de Colombia y en defensa de la soberanía nacional, ya es en ese momento perfectamente conculcada por los intereses extranjeros. Y a partir de esas luchas, porque yo fui activista de ese movimiento, tomo una decisión de vida, estamos hablando de 1971, tomo una decisión de vida que es dedicarle mi vida como aspecto principal a la lucha por transformar a Colombia, en la lucha por transformar a Colombia. Y desde esos días aprendí una cosa que todavía practico, que es que en todas las decisiones, siempre, las decisiones políticas fundamentalmente, siempre le doy más importancia a los intereses del país que a mis intereses personales. Y se los digo a los jóvenes, si les gusta la política y no están dispuestos a sacrificar los intereses personales por los de Colombia, mejor no se metan a la política, o si no fácilmente van a terminar de corruptos, porque en buena medida la política en un país tan descompuesto como Colombia es la situación de todas las veces tener usted que escoger a quién le sirve, a Colombia o a usted mismo, o a su familia o a su combo, o sea, intereses personales. Ahora, también decir esto, sigo luchando hoy por hoy con el mismo entusiasmo con el que luchaba en los días en que tomé esta decisión, pues en mis tiempos juveniles. Yo soy la negación de la mentira aquella que dice que es que en la juventud todo el mundo lucha y después al final todo el mundo se entrega. No es verdad. Somos muchos los que nunca nos hemos entregado y seguimos luchando con la idea de que este país sí tiene arreglo y que lo vamos a arreglar entre todos. Convencidos además de que una manera de ser siempre joven es mantener estas ideas que son propias, digamos más propias de los jóvenes que de nadie. Yo llego después a Manizales, en buena medida por razones de mis compromisos políticos, y me convierto en profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, en arquitectura, en el cable. Allí estuve 26 años como profesor de tiempo completo, o sea, echando tiza, pero al mismo tiempo como en mis luchas políticas, después de las clases, los fines de semana, en las vacaciones, etcétera, haciendo lucha política. Y fui un profesor juicioso, tengo que decirlo. Yo fui el primer profesor titular que tuvo esa sede de la Nacional. Tengo 3 de las principales distinciones que la universidad le confiere a sus docentes. He publicado más de una docena de libros sobre asuntos pues, de importancia académica
y también soy Premio Nacional de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica, o sea que para mí, digamos, la actividad docente y la academia han sido también partes importantes de mi vida. Pero al mismo tiempo, yo no solo fui profesor, y repito, hice esfuerzos por ser un profesor juicioso, yo fui un activo en las luchas políticas y sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Mis colegas lo recuerdan, yo era de todas las asambleas de profesores, las organizaciones profesorales, los reclamos en defensa de mayor presupuesto para la universidad, y bueno, todas las luchas propias de los profesores y los estudiantes de las universidades colombianas, siempre defendiendo la idea de una mejor educación, porque entiendo muy bien que sin una educación de altísima calidad, si no se desarrolla el conocimiento de verdad, no es posible resolver, digamos, los problemas, las necesidades de ningún país. Y he defendido siempre esto que sigue siendo vigente hoy, la defensa de una educación universal, es decir, para todos. En segundo término, una educación de alta calidad, porque si no es un fraude y no sirve para el desarrollo. Tercero, para que pueda ser universal tiene que ser gratuita, o si no, no puede ser universal. Y para que pueda ser gratuita la tiene que pagar el Estado, luego también debe ser pública. Y al mismo tiempo la idea de defender una cultura, digamos, con la idea de desarrollar a Colombia, lo nacional, no es aislarse de las influencias extranjeras, pero sí tener en cuenta que aquí nosotros tenemos que resolver los problemas de la nación colombiana, y esa educación también debe ser de carácter científico, donde sea la lógica científica la que se imponga como manera de desarrollar el conocimiento. Y por supuesto, muy interesada en los intereses de los sectores populares de un país, del pueblo en general. Dentro de esta lógica, entonces, es que se entiende por qué somos tan contrarios a la privatización. No es que no pueda haber educación privada de alta calidad, puede haberla. El problema es que esa solo puede ser la que es muy cara. Y como la mayoría de los colombianos, o casi todos, son muy pobres o clases medias, pues solo pueden pagarse educación privada de matrículas, llamemos menores, es decir, de mala calidad, educación de garaje. O sea, la educación pública es la garantía de poder tener esa educación que queremos para todos y de alta calidad, sin la cual no hay nada. O sea, por la vía de la educación de garaje no vamos a resolver los problemas, y los muchachos que sacan sus títulos en esas instituciones de garaje, pues después en la vida real los van a sancionar porque no les van a dar los trabajos que sí les dan a otros jóvenes que logren graduarse. Y dentro de esto, entonces, si se tiene en cuenta lo que estoy diciendo, es por lo que yo afirmo que como en Colombia la política principal del Estado colombiano ha sido la privatización, uno puede afirmar que en Colombia la mala educación ha sido una política de Estado. Todos los gobiernos. Recordemos, por ejemplo, que el de Carlos Lleras Restrepo se inventó la doble jornada, que fue una manera de que los hijos de los pobres estudiaran menos tiempo que lo que podíamos pagarnos otros que sí pudimos tener jornada única, como fue en mi caso. Esos fueron desastres calculados en su momento, porque, repito, la política del Estado colombiano ha sido la de la mala educación. Y esto se refleja de varias maneras, ¿no? Entonces, en estos días yo señalaba cómo hay millones, 2.8 millones de analfabetas en las zonas rurales de Colombia, gente que en el siglo XXI no sabe leer ni escribir, 4,5 millones de niños sin acceso a las aulas, pues para no hablar de la calidad de las instituciones, o de engendros como el de la doble jornada, que ahora están diciendo cambiarla, pero lo cierto es que no la dotan de los recursos necesarios para que ese cambio pueda hacerse. Y otra manera de probar que la política educativa colombiana ha sido la de la educación de mala calidad es el maltrato sistemático contra los docentes de Colombia. Estas son de las cosas que a mí me irritan, particularmente los docentes de la básica y de la media, ¿no? Maltratados de todas las maneras, vilipendiados, perseguidos. Es que son muchas las formas, digamos, incluso de odio que se ha inculcado en Colombia contra los docentes. Y esta sí es la prueba, digamos, reina de que no les interesa nada. Porque es que aquí los neoliberales dicen querer mucho a los niños, y dicen los niños y las niñas, porque creen que con eso pues hacen más cosas, pero olvidan que maltratan a los profesores de esos niños y de esas niñas. Y entonces a mí no me van a echar cuentos del amor por los niños si maltratan a quienes los educan. Ese es un cuento que no resiste análisis. En ese sentido también, al mismo tiempo que participaba en las luchas por la educación que me correspondían en la universidad, asesoraba
las organizaciones sindicales pues, del magisterio en el departamento de Caldas, Educal particularmente. Los dirigentes de Educal en Caldas saben que siempre fui un amigo de ellos y les ayudé en todo lo que pude, pues, respetando por supuesto sus fueros, pero cualquier consejo que pudiera dar, cualquier conferencia que pudiera dictarles, los acompañaba en sus movilizaciones, los respaldaba en sus exigencias. Y entonces desde esos días que conocí por dentro al magisterio colombiano, a las maestras y a los maestros de Colombia y a sus organizaciones y a FECODE, he llegado a una conclusión que nadie puede refutarme. Sin las luchas de ellos, la educación en Colombia sería bastante peor que lo que es. Ustedes se imaginan cuánto se ganarían los profesores y profesoras de Colombia, hoy súper mal pagos, si no hubieran luchado lo que han luchado. Ustedes se imaginan cómo serían las calidades de los edificios y las instituciones sin la lucha de estos compatriotas. Lo que pasa es que en Colombia, digamos, la ideología retardataria se expresa de muchísimas maneras. Y entonces siempre defendí todas las cosas que tienen que ver con esto. Miremos cosas específicas, el tamaño de los cursos, claves en la calidad de la educación, bibliotecas, laboratorios, todo ese tipo de asuntos. La importancia de ganar un preescolar que nunca ha existido para los sectores populares en Colombia, a pesar de su inmensa importancia, un preescolar público. Una jornada única, pero por supuesto sin maltratar al profesorado. Estoy dando ejemplos de luchas, pues las luchas son muchísimas. La importancia de un estatuto único de primera categoría y no esta fórmula de persecución que le han montado a los docentes partiéndoles en dos el estatuto único con el cálculo de envilecerles sus condiciones laborales, como bien lo saben los educadores colombianos. No a la tercerización, que son formas de privatización retardatarias contra los estudiantes y contra los profesores. Y repito, sobre todo en contra de ese falso amor a los niños mientras maltratan a los profesores de los niños y a los padres de los niños, a los que además echan del trabajo. En parte entonces yo llego al Congreso de Colombia por estas luchas, en muy buena medida por mis luchas agrarias, como lo he contado en otras ocasiones, pero también hubo un sector importante del magisterio y del estudiantado que me respaldó para que pudiera llegar por primera vez al Senado de la República, hecho que les agradezco. Y bueno, y como soy el que soy, llegué allí y sigo siendo el mismo que era antes. Muchos de mis enemigos dijeron que yo me iba a voltear, que iba a traicionar a mi gente, mi manera de pensar. Pues bien, ya llevo un rato allí y no me he volteado. Yo alma de volteado sí no tengo, yo puede que tenga otras dificultades, pero esas sí no las tengo. Y lo saben los estudiantes y los profesores de Colombia. Los jóvenes de la lucha de la MANE saben que yo estuve de cerca de esa lucha todo el tiempo. Bueno, no solo yo, el polo entero, porque es que el polo tiene este mismo tipo de pensamiento que yo estoy expresado. Lo saben los educadores, lo saben los dirigentes de FECODE. Saben que hemos estado con ellos en las calles, en las plazas, en los debates en el Congreso. Uno de mis debates sobre educación fue uno que tuve con Gina Parodi, la ministra, ¿sí? Que tuvo que ver en buena medida con el tema de ser pilo paga. Ese debate tiene un encanto y es que yo ahí explico cómo es la educación en Finlandia, que tiene fama de ser el país de la mejor educación en el mundo, y es exactamente lo contrario de lo que hacen aquí, como de blanco a negro. O sea, en nada se parece lo que se hace aquí a lo que se hace en Finlandia, que es un país de economía de mercado y tiene fama de las mejores educaciones del mundo. Ese es un debate que ustedes de pronto se recuerdan, que al final, quien estaba controlando políticamente la mesa directiva, le dice al que estaba fungiendo de presidente, le dice, levante marica, no le den más papaya a Robledo, porque claro, la ministra estaba completamente derrotada y efectivamente levantaron la sesión. Y hoy sigo defendiendo todas las mismas causas. Repito, no voy a entrar pues a mencionar cada cosa de mis luchas, agrego otras. Lo del ICETEX se volvió un desastre, porque lo volvieron un negocio financiero de banqueros y de capital extranjero, negándoseles a los estudiantes el derecho a la educación. Aquí les cambiaron a los estudiantes colombianos el derecho por una deuda prácticamente impagable. Y además sacan pecho y dicen que es que ellos son muy buenos gobernantes. Todos los gobernantes de Colombia en esto, todos los de los últimos años. Repito, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, en estos cortaditos por la misma tijera. Puede que en otras cosas tengan peleas de perros y gatos, pero en esto toda la política es exactamente la misma. En este sentido, hago un comentario sobre ser pilo paga, del cual se habla mucho. Nosotros no estamos defendiendo esa política. ¿Yo qué he dicho? Principalmente, primero,
Que los muchachos que ya tienen ese programa, pues hay que respetárselos hasta que terminen, no sería absurdo pues sancionarlos a ellos por cosas que digamos son creaciones del Estado. Pero la idea es que no siga haciendo ese programa, es que ya este año nos está costando de recursos públicos que van a 3 o 4 universidades privadas 800.000 millones de pesos, mientras por ejemplo la Universidad Nacional se cae en pedazos, no es que se cae como una figura, es que se está cayendo literalmente. Mi hija, que es muy perspicaz y es graduada en la Universidad Nacional, en estos días me hizo una figura que es muy buena, que es el PIB lo paga. Es parecido a como si ante el problema de la desnutrición de los niños de La Guajira escogieran o a 10 o a 20 o a 50 y los trajeran a vivir a Bogotá y entonces aquí les dieran buena alimentación y los mantuvieran, los sacaran de la desnutrición. Parecido a eso se parece la política de ser Pilo paga. Por último, ¿en qué estamos en este momento? Este es un año de elecciones y hay una cierta confusión, pero al final no es tanta, ¿no? Porque lo que se va a votar definitivamente este año es si el país escoge a alguno de los candidatos de los mismos con las mismas, es decir, los candidatos del santismo o el uribismo, o si por el contrario elige una alternativa diferente. En mi caso, yo he venido planteando todo el tiempo, pues son mis palabras, que aquí necesitamos un presidente que sea niní. ¿Qué quiere decir niní? Que sea una presidencia que no sea una manguala ni con la Unidad Nacional, ni con el Centro Democrático, y como ahora el Vargas anda de astuto diciendo que él no es santista, pues hay que meterle otro ni, o sea, ni santista, ni uribista, ni vargallerista, pues para que no se nos vuelen como suelen hacerlo. Dentro de esto, el programa de la Coalición Colombia que hemos creado con los Verdes, Compromiso Ciudadano, Claudia López, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Orreo, pero no, todas nuestras organizaciones, recordemos que yo soy docente, Sergio Fajardo es docente, o sea, nosotros somos muy de ese mundo. Ese programa resalta muchísimo la importancia capital que tiene el conocimiento y la educación para el desarrollo de un país. Resalta como aspecto fundamental de la política educativa que se trata de la educación pública. No es que estemos en contra de que haya educación privada, pero sí resaltamos que la clave de todo es la educación pública, que es la única que puede llegarle y de alta calidad a casi todos los colombianos, tanto en universidad pública como en básica y media como en el preescolar. Se trata de que el niño desde su primera infancia, como sucede con quienes tienen recursos, pueda llegar a las instituciones educativas. Un aumento importante en el gasto en ciencia también está allí señalado. Está expresamente señalado el respeto al magisterio, el gran valor que le damos a eso. No se puede tener buena educación si se sigue maltratando al magisterio. Mienten quienes así actúen y les hago un llamado a todos quienes maltratan a los maestros de Colombia a que los respeten y a los estiman, porque de otra manera no va a ser posible. Mejorar entonces las condiciones laborales de los maestros. Hay un punto que es expreso y es muy importante. En nuestro gobierno se respetarán los acuerdos que el gobierno de Santos firmó con FECODE. Aquí no le pueden seguir pues poniendo conejo a los acuerdos que los maestros consiguen con sus luchas democráticas. Esta coalición además tiene una gracia. Yo estoy convencido que es la única que en la práctica, con la candidatura de Sergio Fajardo, podrá vencer a cualquier candidato de los mismos con las mismas. Estoy convencido que es la única. Es que no es fácil ganar la unidad tan grande que se necesita para poder vencerlos. Por último, decirles, ¿por qué yo tomé la decisión que tomé, que tomó el Polo, de dejar, digamos, de renunciar a mi candidatura presidencial para tomar la decisión que tomamos y regresar al Senado? La idea es volver al Senado de la República. La decisión tiene una explicación de fondo que tiene que ver con algo que dije sobre mi primera juventud. Yo solo hago en política, mis queridas maestras y maestros y estudiantes colombianos, solo hago en política lo que considero lo mejor para Colombia, solo hago eso. Así sea contrario o parezca contrario a lo que puedan ser mis intereses personales. Esa es una decisión de vida, que hay que tener carácter y valor civil para sostenerla, pero bueno, esa es mi personalidad. Entonces vuelvo al Senado de la República, soy el número 1 en la lista del Polo Democrático Alternativo, vuelvo al Senado a seguir cumpliendo y vuelvo con la frente en alto y no se dejen manipular con eso. He cumplido
con seriedad, con honradez, con decencia, con patriotismo y valor civil, y seguiré cumpliendo. A mí nadie puede acusarme de ningún tipo de incoherencia. Nadie es absolutamente nadie. En esto estoy dispuesto pues a cualquier debate que quiera plantearse y a seguir luchando por lo mismo. En el caso de la educación, pues bueno, ustedes más o menos me conocen y a eso voy. Y también invitarlos a que nos respalden con todo entusiasmo a la Cámara de Representantes. Son 2 votaciones. El 27 de mayo la idea es ganar con Sergio Fajardo en la primera vuelta. Porque si no se gana en la primera, lo que puede suceder es que se amangualen como se amangualaron en el 2010, santistas y uribistas y pastranistas y gaviristas y samperistas y todos ellos para montar como montaron a Santos, que fue lo que terminó sucediendo. Pero también los invito a votar el 11 de marzo. Repito, soy el número 1 en la lista del Polo para seguir al Congreso, volver al Congreso a lo que he venido haciendo toda mi vida, de lo cual me siento, la verdad, bastante orgulloso. Y mis fórmulas de Cámara en todo Colombia, ustedes las pueden averiguar. En el caso particular de Bogotá, por ejemplo, estoy haciendo fórmula, una de mis fórmulas, porque en Bogotá tengo otras, con un joven dirigente estudiantil, Sergio Fernández, número 101 en Bogotá, a la Cámara, 102, me aclaran aquí, 102, me aclaran aquí. Él fue uno de los grandes dirigentes de la MANI, de este movimiento que derrotó a Santos en sus políticas de privatización. Es profesor universitario, es una persona de excelentes calidades. Por último, mis queridos profesores, profesoras, estudiantes, estamos en la lucha, seguimos en la lucha por hacer que este país cambie de verdad. Necesitamos que las cosas cambien. Este país sí tiene arreglo, lo repito, sí puede salir adelante, pero si lo sacamos entre todos, como también estoy seguro que va a terminar sucediendo. Muchas gracias.